gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Es maravilloso pensar que nuestra provisión proviene de parte del Creador de todo, que Él nos conoce, Él nos ama, y demos la gloria a su nombre esta mañana. Cantamos. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Anda gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Sonando sí, profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración.
al sufrir se conmueve mi fe. No temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta ya tarde. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13.
Y vamos a darle lectura todos juntos a este solo versículo, Romanos 15, versículo 13. Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, si gustan. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel. Buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí estamos, para algunos que no nos habíamos visto, pues nos da gusto verles y saludarles. Y hoy vamos a meditar en esta palabra que hemos leído, que nuestro hermano ya nos ha leído, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Es un versículo que está dentro de un pasaje que está hablando acerca del evangelio que llegó a los gentiles, y el apóstol Pablo expresa este versículo con el propósito de que cada uno de los que escuchaban, y en este caso nosotros también, podamos poner nuestra esperanza en este Dios, en el Dios de la esperanza. El Dios de esperanza es el tema de hoy, y antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por cada familia presente. Gracias por tu iglesia, Emanuel, porque cada uno ha preparado su corazón para venir y dedicar este tiempo para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, para aprender lo que tú quieres decirnos a través de ella. Señor, rogamos que sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón, y de manera personal te ruego, Padre, que tu Espíritu me guíe para compartir tu palabra. Gracias, Señor, te damos en este día por la libertad que tenemos de reunirnos y poder meditar de una manera libre tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es, como dije ya, el Dios de esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios en el cual podemos esperar, y nuestra esperanza está en Él, y muchos de los cantos que entonamos ahorita tiene que ver con eso de confiar en nuestro Dios, porque Él está con nosotros. En la vida de todos los seres humanos, estoy hablando de manera general, sea creyentes y no creyentes en este caso, pasamos por tiempos difíciles, vivimos tiempos de aflicción, y muchos de estos tiempos pues a nosotros nos causa angustia, nos causa preocupación, nos causa tristeza, y a veces nos sentimos descontentos o desconsolados. Y las razones por las cuales vivimos y pasamos muchas cosas en este mundo tiene que ver con que vivimos en un mundo que está caído por el pecado. Es un mundo caído, y hay pecado en el mundo. Y muchas veces en este mundo caído, especialmente las personas que no conocen de Dios, pues mucho menos tienen esa esperanza en que Dios pueda ayudarles. A veces hay mucha gente que vive en gran aflicción y remordimientos en su corazón por las cosas vividas en su pasado, o por las cosas que estén viviendo en su presente, porque aún no han conocido a Dios. Y aún nosotros como cristianos podemos estar viviendo tiempos difíciles por las circunstancias que nos rodean o que nos toca vivir. Hablamos de familias que a veces están muy angustiadas y tristes
por el remordimiento que pueda haber dentro del seno familiar, por los problemas familiares. Y eso es algo que se da en la vida de muchas personas, de muchas familias. Otros sufren porque estén pasando por problemas económicos. ¿Y quién no ha vivido un tiempo de esos, verdad? Y entendemos y sabemos qué es vivir en esa situación. Otros pueden estar pasando por problemas espirituales, y en especial problemas espirituales cuando aún ya somos cristianos y nos alejamos de Dios. Y también nos sentimos mal. Y también si somos cristianos y el Espíritu de Dios está en nosotros, el mismo Espíritu está redarguyendo nuestro corazón y nos sentimos mal, nos sentimos tristes por estar alejados de Dios. Otros pueden estar sufriendo especialmente porque estén pasando por un momento de enfermedad. ¿Y quién no enferma? Todos enfermamos. Todos somos seres humanos con fragilidad, que seamos quienes seamos, todos enfermamos. No hay nadie que escape de esto. Si pudiera alguien escapar, pues, sería formidable. Pero hay diferentes causas por las cuales estamos sufriendo. Y cada una de estas personas o cada uno de nosotros, a veces nos sentimos, como dije, tristes, desconsolados, porque pensamos que no hay una esperanza ante la situación en la que estamos atravesando. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que en Dios sí tenemos esperanza. Y eso es lo que queremos enfatizar en este día, que en Dios tenemos esperanza en las diferentes situaciones que vivamos o en las etapas de nuestra vida, vamos a decir. En la palabra de Dios encontramos que tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. Nuestro Dios de esperanza es un Dios que ve nuestra condición, que entiende nuestra condición, que sabe nuestra condición de seres humanos, y es un Dios que nos muestra misericordia a todos. Y hablando a todos, me refiero aún en el mundo general, en la creación general. Seamos cristianos, no seamos cristianos, Dios extiende su misericordia cada día en la vida de los seres humanos. Pero para que nosotros podamos sentir el consuelo, el amor, la paz en el corazón, nosotros tenemos que creer y tenemos que confiar y tenemos que permanecer en el Dios de esperanza. No podemos experimentar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo en el corazón lejos de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Así que nuestro Dios, necesitamos estar cerca de Dios porque nuestro Dios es como esa fuente de esperanza, esa fuente viva que Él nos alimenta, que Él nos sostiene, y especialmente que es esa fuente donde todos podemos acercarnos o donde debemos acercarnos, y que solamente en Él podemos encontrar la esperanza cuando confiamos en Él. Fuera de Dios, hermanos, fuera de Dios, nuestro Dios vivo, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios creador, soberano, que está por encima de todo, no podemos encontrar una verdadera esperanza. Todos los seres humanos buscamos esperanza en muchas cosas que tienen que ver con cosas terrenales, pero la verdadera esperanza está en ese Dios vivo. No digo que hay cosas terrenales que no nos puedan dar una satisfacción, sí las hay, pero no hay una que pueda darnos esperanza y seguridad, especialmente en los momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, de confusión, sino el único que nos puede dar esto es Dios. Podemos tener todo, pero a la vez nada.
en la hora del sufrimiento y el dolor, y aún en la hora de la muerte, nada de lo que podamos tener en este mundo podrá resolverlo si no es en Dios. Solo Dios, hermanos. Así que veamos primeramente cómo Dios es un Dios de esperanza, especialmente en la vida de aquellos que aún no tienen a Dios y que pueden venir y acercarse a Dios y tener esperanza. El Dios de esperanza, nuestro Dios de esperanza, es un Dios que se deleita en poder ayudar a aquellos que se acercan a Él, y se deleita especialmente en perdonar a aquellos que vienen a Él. No nos rechaza. En San Juan capítulo 6, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que Dios ha dispuesto va a venir, quien Dios ha dispuesto va a venir al Padre, va a venir al Hijo, y el Hijo dice que no le echará fuera. Y es que, hermanos, la realidad de todo hombre es que sin Cristo, pues todos no podemos tener, como dije, esperanza, porque Dios es la fuente de esperanza. Y sin Dios, cuando el hombre está sin Dios, sin Cristo, todos estamos perdidos, todos estamos, como dice la Biblia, muertos en nuestros pecados y delitos. Y nuestra mente está cegada y nuestros ojos están cegados. Estamos hablando de ojos espirituales, no ojos físicos. Están cegados de tal manera que no podemos ver, y normalmente nuestra tendencia es hacia las cosas malas, hacia el mal. Y todos estamos inclinados a eso. Y así lo dice la palabra cuando leemos en la carta a los Romanos, del ser humano sin Dios, sin Cristo en su vida. Dice, como está escrito, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no lo hay. Nuestro hermano hablaba en la escuela, en la clase, que a veces nos sentimos buenos, pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de su lengua. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre. Así es el hombre sin Dios. Así somos los seres humanos sin Dios. Esa es nuestra tendencia y esa es nuestra condición sin Dios. En esta condición no tenemos esperanza. Y aunque pensemos que Dios es bueno, dice que por esto que somos así, dice que no podemos estar en la presencia de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que es el mismo pasaje, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un ser humano en esta condición no puede tener una esperanza de que diga, algún día se acabará mi sufrimiento, algún día se acabará mi remordimiento, algún día se acabará esto, porque cuando yo muera voy a estar con Dios. No hay esperanza de eso. No la hay. Si hay dolor y sufrimiento en la vida del hombre, hermano, tiene que ver por causa del pecado. No puede haber tranquilidad en el corazón. No pueden experimentar paz en su ser a causa de estar lejos de Dios. Su corazón está lleno de amargura y resentimiento, y esto lo va a expresar de manera continua. El ser humano, cuando está así, lo va a expresar de manera continua en su conducta y con su boca.
Y en un estado así, hermano, en personas así, pues es difícil que diga, yo siento paz, yo tengo tranquilidad, porque las personas así viven en desconsuelo, viven en tristeza, llegan a pensar que hicieron cosas muy malas, porque hay personas que hicieron cosas muy malas y yo no quiero decir que nosotros no hicimos cosas malas, todos en algún momento hicimos cosas que nos avergüenzan. Alguna vez decía yo, si Dios nos pasara una película aquí en un cuarto oscuro y pasaran la película de nuestra vida con nuestros familiares, con nuestros conocidos y sacara todo lo que fuimos o lo que somos o lo que fuimos antes de Cristo, ¿cómo saldríamos? Alguien dijo, ay no, que no pase eso. Sin duda que saldríamos avergonzados. Y no hay nadie que pueda decir que no, porque todos sabemos cómo somos. Y si Dios pasara algo así, entonces habría un dolor en nuestro corazón, una vergüenza en nuestro corazón y viviríamos en vergüenza por haber cometido actos tan perversos en nuestra vida. Hoy en día hay familias y hay personas que sufren por haber tomado decisiones en el pasado, decisiones que pueda estarle remordiendo en su conciencia. Hoy en día hay personas que sufren porque en su momento a lo mejor practicaron el aborto. Hay personas hoy en día que sufren porque tomaron la decisión de practicar el adulterio y que trajo tristeza y destrucción a sus vidas. Hoy en día hay personas que sufren y sienten ese remordimiento en su corazón y tristeza porque hicieron las cosas mal y porque practicaron aún, y hoy la gente que practicaron homosexualismo o tal vez lesbianismo. Hoy en día hay gente que vive con remordimientos porque tal vez en su juventud, lejos de hacer un apoyo a sus padres, le robaron a sus padres. Hoy en día también hay personas que sufren porque en el momento que más lo necesitaban o que les necesitaba a su familia, la abandonaron. Y hay muchos niños que sufren. Y hay muchas personas que sufren por esas cosas. Y uno pudiera pensar, esos merecen la condenación. Esos no tienen el perdón de Dios. Pero hermanos, en la palabra del Señor nos dice que aún esas personas, por todo lo que hicieron, por todos sus actos perversos, por todo lo malo que hicieron, en Dios tienen esperanza. Y esa es la realidad. Y es que el Señor es tan grande en misericordia, Dios es maravilloso porque a través de la Biblia nos muestra de hombres muy perversos, personas muy perversas. Sin embargo, a esas personas Dios en algún momento les llamó y le dijo, acérquense a mí. En el mundo en que vivimos, hermanos, cada vez la maldad va avanzando y el mundo se va corrompiendo y la gente se vuelve más mala y uno pudiera pensar como el mundo piensa, esos merecen la muerte, pero Dios aún extiende su misericordia. En el pasado hubo hombres, hermanos, hombres, personas, personajes, y en la Biblia nos muestra, y la Biblia misma nos da testimonio y ejemplos de hombres, como lo fue Acaz, como lo fue Manasés, como lo fue este rey, Acaz y Manasés, vamos a decir como lo fue Acab también, el rey Acab, y especialmente en Segundo de Reyes capítulo 16 versículo 1 al 4 nos habla del rey Acaz, un rey muy joven. Dice que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá.
un rey que comenzó a reinar. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, muy jovencito, ¿verdad? Y reinó en Jerusalén 16 años. Y enfatiza, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Todas estas cosas que este rey hizo, un rey, en ese tiempo, un rey sabía que no lo debía hacer. ¿Y por qué el rey lo sabía? Bueno, porque en aquel tiempo todo rey, todo el que ocupaba el puesto de un rey, normalmente se les daba una copia de lo que eran las escrituras de su tiempo. Y ellos conocían que tenían que seguir esas escrituras, pero en este caso, este rey hizo todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Este hombre hizo todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no se practicara o que no hubiera prácticas dentro de la congregación del pueblo de Dios, que no se llevaran a cabo las prácticas paganas. En Levíticos capítulo 18, versículo 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dios ordenó y Dios dijo: mira, no practiques esto, no hagas esto. Esto no es de mi agrado, esto no es bueno. Sin embargo, él lo hizo. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a su hijo y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios dice: no lo hagas, eso no es algo bueno. Y sin embargo, estos reyes o este rey lo hizo. Y muchas de las familias de su tiempo lo hicieron. Y no solo era él, sino había mucha gente que practicaba esto dentro del pueblo de Dios. Y especialmente si el rey lo hacía, influía en la vida de los demás. Pero aún con toda esa maldad que había en la vida del hombre, aún con todo ese pecado que había en la vida del hombre, Dios usó a sus profetas para llamar a esos hombres que vinieran a él y vinieran al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, porque en Dios hay esperanza de perdón, si es que el hombre puede regresar, si es que el hombre viene a él y pide perdón. Isaías fue uno de los profetas que predicó durante varios reinados, y entre ellos en el reinado de Acaz. E Isaías invitó a muchos de estos hombres que vivían de esta manera a que se acercaran a Dios. Y él escribió en el capítulo 1, versículo 18, y dice esto: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acérquense a Dios. En Dios hay perdón, en Dios hay misericordia, en Dios hay vida. Hay personas que no quieren acercarse a Dios porque piensan: esto que hice es muy malo y Dios no me va a perdonar. Pero lo que yo quiero que tú sepas hoy es que aunque hiciste eso muy malo, Dios sí te puede perdonar, pero tienes que venir a Él. ¿Y cómo tenemos que venir a Él? Tenemos que venir reconociendo que hemos pecado. Tenemos que venir a Él arrepentidos de nuestro pecado. Y si hoy tenemos vida, tenemos que acercarnos a Dios y Dios nos va a perdonar.
En Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3, el mismo profeta dice lo mismo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vengan a mí, acérquense a mí. No hay otra manera que podamos recibir del perdón de Dios si no nos acercamos a Dios. El hombre no puede recibir el perdón de Dios pues, si no viene con esa actitud de humildad y de arrepentimiento delante de Él. Y como dije hace un momento, tenemos que venir a Él mientras tenemos vida, porque después de la vida ya no hay ninguna oportunidad. Ya no hay. Por mucho que se quiera hacer, no lo hay. Por eso el mismo profeta dice ahí en el versículo 7 de Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios que extiende esta invitación para todo aquel que desee venir a Él, y por medio de la fe en Jesús, por medio, primeramente reconociendo que está mal, dejando su camino, viene al Señor, se arrepentido de su pecado, le pide perdón al Señor y pone su fe en Dios y en Cristo, y nosotros somos perdonados. Hay misericordia, hay esperanza. Ese es nuestro Dios de esperanza. No tiene que vivir con el remordimiento. Hice muchas cosas, sí, todos hicimos muchas cosas, y no lo podemos remediar porque no podemos volver atrás. Pero hay una oportunidad de acercarnos a Dios y de ponernos a cuentas con Dios. Vengamos al Señor. Y si tú no has venido al Señor, y si tú no te has acercado al Señor, y si tú no conoces al Señor, el Señor te dice, ven a mí. Porque una de las principales cargas que puede traer el corazón del hombre es eso. Carga el peso de su pecado. Y el Señor dijo, venid a mí. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Ahí está la invitación. Nuestro Dios de esperanza, nuestro Dios de misericordia, nos dice, vengan a mí. Ese es nuestro Dios de esperanza. Por eso hoy podemos descansar en que tenemos un Dios que nos extiende su misericordia, su bondad en nuestra vida, y que tú puedes venir a Dios. Si Dios está hablando a tu corazón, acércate a Él, porque no te va a rechazar. Pero hay algo más, no es, especialmente para nosotros como cristianos. Dios también nos dice que nuestro Dios de esperanza guarda a sus hijos aún en tiempos de confusión. Dios, hermanos, es un Dios que si a ti te ha llamado como su hijo, Él ha empezado una obra en tu corazón. Y si Dios te ha llamado por medio del Evangelio, y tú respondiste ese mensaje del Evangelio y creíste en Jesús, y que ahora estás caminando en el Señor, pero en tu vida llega un momento de confusión y que dudas de lo que estás haciendo, y que te puedas apartar del Señor, aún en Dios tenemos esperanza. ¿Y sabes por qué?
Porque dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, dice que el apóstol Pablo decía acerca de los hermanos de Filipos que él estaba persuadido, es decir, convencido de que el que comenzó la obra en ellos la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha empezado la obra en tu vida y en tu corazón, el Señor no te va a dejar y te va a llevar y te va a trabajar en ti y en tu corazón, en mi corazón, para perfeccionarnos hasta el día de la venida del Señor. Pero a veces, hermanos, en nuestra vida como cristianos, pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de tiempos de confusión, tiempos en que a lo mejor nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, ten por seguro que el Señor de una y de otra manera te va a traer, definitivamente. Hay personas que se han alejado de Dios y a veces hemos orado por ellos y vemos que no regresan. Y entonces pensamos, ¿qué pasó ahí? ¿O qué pasa ahí? Pues nosotros no entendemos, nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si ese hombre es un hijo de Dios, Dios lo va a hacer volver, definitivamente. No hay escapatoria, no hay para dónde hacerse. Así es Dios, Dios nos va a llamar. Uno de los hombres, un ejemplo de ello, uno de los hombres que en un momento de su vida, y no solo él, hay varios ejemplos en la Biblia, pero uno de los hombres que flaqueó a lo mejor en su vida y que vivió un momento de confusión fue Asaf. ¿Quién fue Asaf? Bueno, Asaf fue un hombre levita, era un hombre que servía en el templo, era un hombre de Dios. Y él era encargado en el área de la música en el templo en los tiempos del rey David. Era un hombre que ministraba dentro del templo. Asaf era un hombre que escribió, fue un hombre que escribió varios salmos. Y en estos salmos que él escribió, entre ellos escribió el Salmo 50, el Salmo 73, del Salmo 73, si no mal recuerdo, hasta el Salmo 82. Y en esos salmos él hace unas reflexiones muy, muy profundas. Si usted lee esos salmos, si usted empieza a meditar especialmente, él hace reflexiones profundas con respecto a lo que es la vida cristiana o la vida de esa relación con Dios. Y en especial en este salmo, en el Salmo 73, él tiene una lucha y un momento de confusión. Y la tiene porque él se pone a observar a la gente, se pone a observar su vida de servicio en el templo, su vida de entrega a Dios, su vida de guardarse del pecado, de caminar con rectitud. Y él dice, y él ve a los demás que parece que todos se portan mal, todos hacen lo malo, y aún haciendo lo malo le va mucho mejor que a él. Y llega a sentir en su corazón envidia en su corazón. No sé si a usted le ha pasado. Pero puede ver a personas que hacen muchas cosas malas y parece que todo les sale bien. Y él llegó a sentir envidia y pensó, pues de embalde me he guardado, de embalde he cuidado mi corazón, de embalde he caminado en el camino de Dios. Y estaba pensando en alejarse de Dios. Y había una lucha en su mente y en su corazón. Pero Dios no lo dejó. Mire lo que dice el versículo 1 al 9 y luego el 12 al 13 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, Salmo 73, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte,
pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Versículo 12 y 13. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Había una lucha en su corazón. Había una tensión en su corazón. Miren cómo les va a ellos y se portan bien mal. Pero él está allí luchando y Dios está ahí con él porque es su hijo y Dios no lo deja y Dios le hace recapacitar y Dios le hace volver y Dios le hace ver en dónde está él y en dónde están los demás, porque él está viendo la prosperidad de los demás, pero él no está viendo lo que él tiene de parte de Dios. Y él no está viendo que tiene a Dios. Porque, hermanos, no hay mayor riqueza en la vida del ser humano que Dios mismo en nuestro corazón. No hay mayor riqueza en la vida del ser humano que Dios mismo en nuestro corazón. Dios no lo dejó, Dios le hizo recapacitar. Y ahí en el Salmo, por eso al principio está diciendo, por casi se resbalaron mis pies. Y en el Salmo 73 que estamos hablando, en el versículo 17 hasta el versículo 20, dice lo siguiente: cómo Dios le hizo recapacitar, cómo Dios le hizo volver, cómo Dios le guardó, como le guarda a usted y a mí en esos momentos difíciles, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza que cuida de sus hijos, aún en esos momentos que pudiéramos flaquear. No nos va a dejar. Y esa es una gran bendición, mi Dios, en el cual yo puedo confiar. Salmo 73, versículo 17 al 20, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño el que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Estos hombres impíos, a los cuales Asaf estaba mirando, que veía que estaban mucho mejor con él, Dios le abrió su mente y su entendimiento y le hizo reflexionar y dijo: Señor, ellos están en desfiladeros y en cualquier momento van a caer, pero yo estoy contigo. No hay mayor bien que nosotros tengamos, hermanos, de que Dios esté con nosotros, de que Dios esté en nuestra vida. Él nos sostiene. Todos luchamos, todos fallamos, pero nuestro Dios es un Dios de esperanza en el cual podemos esperar. No nos va a dejar. Su Espíritu mismo nos va a redarguir. No podemos seguir haciendo lo malo porque el Espíritu mismo nos va a redarguir. Ese es nuestro Dios de esperanza. Guarda a sus hijos en los tiempos de confusión y yo puedo confiar en Él. Pero este Dios de esperanza también es un Dios que puede ayudarnos en los momentos difíciles de aflicción. O sea, a veces de nuestra confusión pues no nos damos cuenta y nosotros mismos andamos ahí sufriendo porque nosotros queremos, porque nos apartamos de Dios. Pero a veces en los momentos de aflicción no sabemos qué hacer y a veces no entendemos.
Nosotros sabemos que en los momentos difíciles Dios no está lejos de nosotros. Y ahí está, y dice la palabra de Dios que Dios está cerca de los que sufren, ¿verdad? Pero hay momentos en nuestra vida que nosotros vivimos circunstancias difíciles y que no entendemos por lo que estamos pasando. Estamos tan turbados en nuestro corazón y en nuestra mente que lejos de levantar nuestros ojos al cielo, solo miramos hacia el suelo o solo miramos nuestro problema. Nos olvidamos que tenemos un Dios que está ahí en el cielo y que es soberano. Y entonces en esos momentos, cuando estamos en aflicción, nosotros podemos confiar en que tenemos un Dios de esperanza, un Dios que puede cambiar mi circunstancia, un Dios en el que yo puedo confiar en esos momentos difíciles. Y un ejemplo de ellos fue el profeta Jeremías, cuando el Señor le dijo: clama a mí, Jeremías 33:3, que nos sabemos todos y que repetimos continuamente, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y repetimos ese versículo y nos lo memorizamos y nos lo sabemos y sabemos que debemos de clamar a Dios. Pero es bueno que pensemos y meditemos en el contexto que se da ese versículo, porque en el capítulo 32 Jeremías se encuentra en la cárcel y está encarcelado por haberle predicado a su rey y decirle que le va a ir mal porque viene el ejército caldeo y lo va a derrotar y lo va a llevar preso. Jeremías está preso ahí, en este lugar. Él se encuentra en la cárcel y el Señor le dijo: mira, va a venir el hijo de tu tío o tu primo, ¿ah? Va a venir el hijo de tu tío, se llama Anamel. Va a venir y te va a ofrecer una heredad, te va a vender su heredad. En ese momento el ejército caldeo ya tenía realmente sitiado lo que era Judá o Jerusalén, y entonces Jeremías está en la cárcel y ve que ya va a ser destruido todo eso. Viene su primo y le dice: mira, tengo una heredad y a ti te corresponde, te la vendo porque a ti te corresponde, tú puedes comprarla. Y esa heredad no tenía ningún precio ya no valía nada. Iba a ser invadido por el ejército caldeo. Y Dios le dice a Jeremías: cómprala. Y en su mente Jeremías empieza a luchar y empieza a decir: bueno, Señor, ¿cómo quieres que yo compre esto si ya esto está destruido? Y el Señor le dice: ¿crees que no soy poderoso para cambiar las cosas? En el capítulo 32, versículo 25 al 26, el Señor le dice a Jeremías que lo haga, porque él lucha, que lo haga y que lo haga con fe y que dé pasos de fe, porque Dios quiere bendecir su vida, y que lo haga pensando en que Dios es poderoso para restaurar eso que está perdido. Y Dios, y es de ese sentido que le dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando tú ves todo que está perdido, no dejes de confiar en Dios. Cuando tú ves que todo está destruido, no dejes de esperar en Dios. Porque en el único que puedes poner tu esperanza es Dios. El único que te puede sostener es Dios. Y cambiar tu situación es Dios. De tal manera que al futuro ese lugar se restableció. Pasaron los tiempos, ese lugar se restableció. Pero especialmente cuando él ve que todo está perdido, él tiene que
confiar en Dios y seguir clamando y confiando y teniendo fe en Dios de que Dios va a cumplir su promesa. Hermanos, usted y yo tenemos que orar. Si ya oró, dirá, hermano, yo he orado al Señor. Si ya oró y no le ha respondido el Señor, sigamos orando porque Dios tiene su tiempo. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo a Abraham que él iba a dar un hijo. ¿Cuántos años tenía? Ya lo sabemos todos, 75 años. Pero para que le diera un hijo tuvieron que pasar realmente 25 años. Y cuando pasaron 25 años, Abraham en todo ese tiempo, él tuvo que esperar y tenía que seguir teniendo fe, ejerciendo fe, confiando en que Dios que había prometido, Él le iba a dar, aun cuando los momentos parece que ya no era posible y que las esperanzas eran nulas. El Dios que es todopoderoso y que es capaz y que para Él no hay nada imposible, podía cumplirlas. Y las cumplió. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Romanos capítulo 4. Perdón, hermanos, a lo mejor ya me emocioné y no sé qué tiempo llevo, pero esperemos que no me tarde más. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. A ver, estamos, ¿sí? Romanos 4, 18 al 21. 4, 18 al 21. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Dios es poderoso para cumplir su promesa cuando nosotros seguimos ejerciendo fe, confiamos en Él. Y Él puede cambiar las circunstancias. Abraham pudo ver a su hijo Isaac, pudo abrazar a su hijo Isaac. Un hombre de 100 años abrazando a su primer hijo aquí. Digo, yo soy chamaco, ¿no? Estamos chamacos. Su hijo Isaac lo pudo ver crecer. Vio el mundo diferente, su vida fue diferente, cambió su vida. Dios cumplió su promesa. Hermanos, nosotros tenemos que orar. Dios puede cambiar nuestras circunstancias, pero déjeme decirle que debemos de orar y seguir confiando en Dios. Y eso es algo muy importante porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Pero a veces aún cuando nosotros podemos orar, tenemos que tener presente, como hemos dicho algunas personas, cuando vamos a orar, porque a veces piensan que nosotros los pastores vamos a orar y como que por arte de magia las cosas ya se cambiaron, ¿verdad? No. Normalmente les decimos oramos y esperamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando oramos nos alineamos a la voluntad de Dios. Dios va a hacer su voluntad. Y entonces a veces podemos orar y Dios a lo mejor no va a cambiar nuestra circunstancia. Él puede hacerlo y Él puede hacerlo y Él tiene el poder de hacerlo. No hay nada imposible para Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia.
Como cuando Samaria estaba sitiada y ya no tenían que comer, se iban a comer a sus propios hijos. Y entonces Dios dice, mañana a esta hora se va a vender tanto. Vamos a decir ahí, no me acuerdo el nombre, pero vamos a decir el kilo de cebada. Era increíble que eso sucediera, pero al día siguiente sucedió. Porque Dios puede cambiar las cosas. Pero a veces Dios no va a cambiar las cosas. Pero cuando nosotros oramos y seguimos orando, ¿sabe qué hacemos? Nos refugiamos en ese Dios de esperanza, nos refugiamos en su gracia, y entre más es el sufrimiento en nuestra vida, más de su gracia es derramada en nuestra vida. De tal de manera que Dios en su gracia nos va a sostener en medio de nuestra debilidad. Y eso sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, o no sé, bueno, tenía un problema de que tenía un aguijón en su carne. Ahí lo vemos en la carta de 2 de Corintios 12, cuando vemos que él tenía un aguijón en su carne. Y él oró a Dios 3 veces para que le quitara ese aguijón. No sabemos con exactitud qué era ese aguijón, pero lo que sí es que oró 3 veces y la respuesta fue: bástate mi gracia. A veces la respuesta del Señor es: bástate mi gracia. Y es que, hermanos, la gracia de Dios es suficiente para sostenerte en medio de cualquier circunstancia. No hay más, no hay nadie más que te pueda sostener. No hay nada en lo que tú te puedas apoyar. Apóyate en el Señor, apóyate en ese Dios de esperanza, porque ese Dios de esperanza puede cambiar tu circunstancia, pero ese Dios de esperanza puede sostenerte en medio de la circunstancia. ¿Cree eso, hermanos? ¿Creemos eso? Entonces caminemos con el Dios de esperanza. Porque si nosotros estamos en este mundo, sabemos que un día llegaremos a la presencia del Señor. Y mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a sufrir. Va a haber sufrimiento. O quien no sufre o quien no ha sufrido. Pero mientras estemos en este mundo, va a haber sufrimiento. Pero hay algo maravilloso, de que mi Dios, el Dios que me eligió, el Dios que me escogió, el Dios que me llamó por medio del Evangelio, me hizo renacer para darme una esperanza viva y una esperanza de vida eterna. Una esperanza donde yo ya no tendré ningún sufrimiento. Una esperanza donde podré ver la gracia de Dios en su totalidad y las bendiciones de Dios en mi vida. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, es nuestro Dios de esperanza, nuestro Dios es el Dios de esperanza, y en nuestro Dios tenemos la seguridad de vida eterna. Dios es nuestra esperanza eterna. Allá en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5, primera carta de Pedro capítulo 3 al 5, capítulo 1 versículo 3 al 5, el apóstol Pedro escribe a los hermanos que están sufriendo, y él dice: bendito, hablándoles y dándoles consuelo y ánimo y fortaleza, porque todos nosotros necesitamos eso, y les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. ¿Cómo es esa esperanza? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo tengo una esperanza viva en mi Dios, porque mi Dios es vivo. Y dice, una esperanza viva
los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este Dios, al Dios que yo conozco, al Dios que yo sirvo, el Dios que me llamó, el Dios que ha entregado mi vida, el Dios que es el dueño de mi vida, el Dios que me ha dado salvación, Él me hizo renacer por medio de su Espíritu Santo para darme una esperanza viva de vida eterna. Una herencia, dice, una herencia que es incontaminada, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita. Pero esta herencia la vamos a recibir cuando el Señor venga o cuando estemos en la presencia del Señor. Mi Dios de esperanza me ha dado eso. Por eso decimos, nosotros los cristianos tenemos la certeza y la seguridad desde ahora y la esperanza segura, que no es de que si pasará, sino que es algo seguro de que tengo un lugar con mi Señor en el cielo. Pero mientras tanto estoy en esta vida, mientras tanto estoy en este mundo, por la esperanza que tengo en Jesús, yo debo mantenerme firme en Él. Yo debo caminar firme con Él. Yo debo buscarle siempre con toda entrega y permanecer firme en Él. Y como bien dice en el versículo 13 de ahí de la carta de Primera de Pedro 1:13, cuando dice en el versículo 13, Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, hermanos, por la esperanza que tú tienes, por la certeza que tú tienes, por lo que Cristo ha hecho contigo, no quites tu mirada de Jesús. No quites tu mirada de Cristo. No te apartes de Cristo. Mantén tu mente, mantente sobrio, tu mente despierta, fijada, vela por tu vida espiritual. No te alejes de Dios, no te apartes de Dios. Un día estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de todo, hermanos. Ya no habrá pecado, ya no le ofenderemos a Dios, ya no habrá sufrimiento. Estaremos con el Señor. Solo por gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Porque mi Dios, en el cual confío, es un Dios de esperanza. Un Dios de esperanza que puede dar salvación a todo el que se acerca a Él. Un Dios de esperanza que puede sostenernos en tiempo de confusión. Un Dios de esperanza que puede cambiar mis circunstancias o fortalecerme en medio de las circunstancias. Un Dios de esperanza que me asegura que un día estaré con Él, disfrutando de su gracia por completo. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, y ayúdanos a caminar en ti en todo tiempo. Ayúdanos a no desviarnos de ti y de tu palabra. Necesitamos de tu gracia cada día. Señor, bendice a cada uno, a cada familia aquí presente. En tus manos estamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Hermano José Celso, si por favor nos ayuda. Hermano Diomedes, si por favor nos ayudan a recoger los diezmos y las ofrendas. Y como dice allá en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oramos con nuestro hermano José Celso, por favor.